Em, Vamos a ver. Santiago, aquí, ya está grabando. Muchas gracias. Ok. Em, ok, voy un segundito. Disculpen. Anita, ¿puedes seguir vos un toquecito? Tengo una pequeña emergencia. Ok, Sí, gracias. adelante, adelante, Ok, tranquila. ok, voy, perdón. Bueno, pues buenos días, un gusto estar por acá. ¿Me escucho bien? Yo también, sí, todo bien. Bueno, para doble chequear, porque me acaba de salir que mi conexión es inestable. Como les comentaba Marcia, bueno, el propósito de esta charla es de explicarles un poquito sobre el proceso de desarrollo de productos utilizando herramientas que nosotros hemos venido trabajando en diferentes proyectos. En mi caso, bueno, también me he especializado en lo que es alimentos y nutrición especialmente, y aplicado también pues, al desarrollo de productos con ese enfoque nutricional. Y Marcia también tiene su maestría en mercadeo, entonces es pues es un aporte muy importante al momento de este proceso de desarrollo de productos, pues justamente el insumo que tenemos inicialmente, pues proviene del estudio del mercado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a hacer una introducción en en el desarrollo de los alimentos, qué es la innovación, un poquito dar ese marco conceptual. Vamos a estudiar cuál es ese proceso de innovación enfocado siempre en el desarrollo de alimentos. Cuando, pues cuando investigamos un poquito sobre innovación, lo encontramos más general y lo que el propósito de nuestra charla es precisamente darle ese enfoque en los alimentos. Y luego vamos a ir abordando las etapas de ese proceso en detalle y explicando a través de un ejemplo que nos pareció como más adecuado en vez de irles mencionando herramienta por herramienta, sino a través de un ejemplo, pues mostrarles cómo se pueden utilizar herramientas en cada una de estas etapas. Nosotras le llamamos herramientas, en la literatura también la pueden utilizar la pueden encontrar como técnicas, ¿verdad? Que nos han resultado particularmente útil para ir organizando la información a lo largo del proceso de desarrollo de productos. Adelante, Marcia. Disculpen, es que les voy a contar que estoy embarazada y se me baja la presión súper rápido, entonces me fui por unos confites, pero de pronto empiezo a ver todo negro, es rarísimo. Ay, no, No tenía los confites a mano, pero bueno, ahí está. Cualquier cosa te vuelvo a pedir, Anita, si vuelvo a aquí ver el estamos. confite. Es una cosa muy extraña. Ok, entonces, vamos a iniciar con qué es innovación. Entonces, para arrancar, esto es para arrancar todos en la misma página, ¿verdad? Algunos ya requete conocen el término, eh, pero les vamos a contar que innovar se define, por lo menos por la OSD, por la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el mercadeo o la organización de la empresa. Y el propósito que tiene es mejorar los resultados que tiene la empresa. Ahora, nosotros en este caso nos vamos a enfocar en la innovación de producto, ¿verdad? Que es como lo que nos atañe durante la presentación y también algo que nos interesa mucho como tecnólogos de alimentos. Se dice que los tiempos cambian y lo hacen de forma cada vez más acelerada. De hecho, se dice que el ritmo del cambio tecnológico, económico y social que ha soportado la generación en el siglo XXI nunca antes ha sido contemplado por ninguna otra generación. Y esto se decía desde antes de pasar por la pandemia que estamos pasando. Ahora pensemos, frente a la situación del COVID, todos los servicios y productos han tenido que reinventarse y adaptarse. Entonces, más que nunca, esta afirmación es correcta. ¿Ok? Anita.
Buenos días. Buenos días. Anita. Oye, es que Con- se me quedó pegada aquí Exacto. la presentación. Perfecto. Es la de los 3 requisitos básicos. Vamos a ponerlo aquí. Un segundito que en problemas técnicos. Aquí Ujú, está. Mi internet está diciéndome que está inestable. Cualquier cosa me avisa. ujú. Ok. Entonces, la innovación tiene 3 requisitos básicos. El primero es la creación de una idea. Eso es como lo que pensamos siempre con la innovación. Pero esta idea debe ser implementada, debe ser llevada a cabo. Y no solo eso, sino que la idea debe ser aceptada por un cliente final. Es decir, que nosotros para poder innovar, lo que de verdad necesitamos es escuchar al mercado, detectar sus necesidades y sus preferencias, de modo que podamos de verdad elaborar una solución al problema del cliente que sea necesaria y que el cliente quiera volver a comprar. La innovación tiene que producir una mejora, es decir, traer un mutuo beneficio entre la empresa y el cliente. Si la innovación no llega a ser esto o no llega a ser aceptada por un cliente final, ¿qué serían las ideas? Serían en realidad invenciones, pero no se podrían considerar innovación. Ok. En la vida real, muchas veces sucede que nosotros no hacemos nuestras innovaciones o nuestros nuevos productos pensando en el cliente, sino que lo hacemos por corazonadas, porque alguna idea nos gusta mucho o porque el dueño de la empresa decide que eso es lo mejor. Esto pasa comúnmente, pero ¿qué sucede? Resulta que la mayoría de estas innovaciones no surgen adelante porque no son lo que el cliente realmente está necesitando. Se dice que de la mayoría de los productos que se lanzan al mercado, el 90% de ellos no sobrevive al cabo de un año. Entonces, ¿qué hacemos para llevar a cabo el desarrollo de productos de una manera objetiva y estructurada y tratando de garantizar que tengamos un mayor éxito en el mercado? Utilizamos un proceso de innovación ordenado en el que aplicamos ciertas herramientas que nos permiten conocer de mucho mejor manera al cliente. Entonces, ¿cómo estructuramos el proceso? Primero, es muy importante conocer el contexto y los recursos disponibles que nosotros tengamos. Cada empresa tiene un contexto muy diferente, no es lo mismo una empresa en la industria de lácteos que una empresa en la industria de productos cárnicos, una empresa de panadería o una empresa, por ejemplo, que le venda productos intermedios a otras organizaciones. Entonces, primero tenemos que saber dónde estamos nosotros situados y con qué contamos para poder llevar a cabo nuestro desarrollo de producto. Además, tenemos que identificar muy bien cuál es el problema a solventar, o sea, cuál es esa necesidad o ese dolor que tienen los clientes, ¿verdad? A veces le llamamos dolor y que nosotros tenemos que atender. Y los recursos, recordemos que hay de muchísimos tipos. Usualmente vamos a pensar en recursos económicos, pero también tenemos que pensar en con cuánto personal yo cuento, qué conocimiento tiene ese personal, qué equipos tengo disponibles en la empresa y de cuánto tiempo dispongo. Hay desarrollos de producto que se hacen en una semana y hay algunos que pueden tardar hasta 6 años. Entonces, ¿cuál es mi línea de tiempo para poder llevar a cabo este proceso? Y de eso va a depender mucho yo cómo escoja realizar el proceso. El proceso es sumamente flexible, entonces siempre lo vamos a adaptar. Luego vamos a establecer las etapas del proceso. Entonces, las etapas eh, son una en secuencia, pero lo importante es que uno se puede devolver en cualquier momento. Ahora les vamos a enseñar algunos ejemplos de etapas de proceso para el desarrollo de productos. Y esa es la característica que tiene este proceso, que
aunque va una etapa seguida de la otra, yo siempre puedo tomar la decisión de devolverme si veo que algo no está bien. Y de hecho, lo recomendable es que yo me devuelva, de modo que no continúe incurriendo en gastos que después no me pueden dar como el fruto que yo necesito, ¿verdad? O no voy a terminar con el producto que necesito. Y las etapas también deben ser alineadas con la cultura que tiene la empresa, ¿verdad? Siempre vamos a estar pensando en cómo es mi empresa y qué necesita para yo poder establecer cuáles etapas. Y ahora para cada etapa vamos a seleccionar qué herramientas de innovación podemos utilizar. Herramientas hay muchísimas. Entonces, yo voy a poder, conociéndolas, escoger cuáles voy a utilizar. Pues algunas utilizan, por ejemplo, consumidores para hacer diferentes pruebas y en otros casos no necesito de consumidores, lo puedo hacer solamente con un equipo técnico. Algunas requieren demasiado tiempo para llevarlas a cabo, otras requieren muy poco tiempo, pero cada una me da diferente información. Vamos a ver en adelante algunos ejemplos de herramientas. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, estos son algunos ejemplos de modelos de proceso de innovación y vean que esto no se aplica únicamente a innovación de alimentos, sino que se puede aplicar a una gran variedad de productos o servicios en los que estemos innovando. Pero básicamente en este, que es bastante completo, tiene 6 etapas: la ideación, el diseño de conceptos, el prototipado, el diseño detallado, la implementación y el ajuste y la diversificación. Vean que hay muchas flechas que van y vienen y eso es lo que antes les mencionaba, que podemos iterar entre las etapas, es decir, devolvernos para corregir si vemos que algo no está bien y continuamos luego adelante. En la siguiente, que es un proceso más simple con menos etapas, vemos que aquí entre las actividades está como la búsqueda de los insights, que los insights son esa información que me da el consumidor o que yo puedo intuir a partir de los comportamientos y necesidades que tiene el consumidor. Luego está la definición del problema que yo voy a solucionar. Luego está la generación de la solución para atender este problema. Y por último, se hace el modelo de negocio que ya se valida y lanzamos el producto al mercado. El siguiente que les mostramos es el proceso de innovación que nosotros usamos como ejemplo, ¿verdad? Que hemos encontrado que se adapta bastante bien a la elaboración de productos alimentarios. Entonces, lo tenemos dividido en 5 etapas. La primera etapa es la recolección de insights. La segunda etapa es la gestión de ideas, o sea, esa generación y darle vuelta y generar cuál es la idea de producto con la que yo voy a seguir adelante, o las ideas de productos si son varias, y luego el desarrollo de conceptos, que es tomar esas ideas y ya desglosarlas para yo entender en qué consiste esa idea, validarla con el mercado y llevarla a cabo adelante mediante una formulación y costeo de los prototipos. Y por último voy a optimizar, escalar y comercializar. Ahora, vean que las 3 primeras etapas están señaladas como fuzzy front-end o inicio confuso, así se les suele llamar. Y la razón es porque en realidad en estas 3 etapas nosotros vamos a tener muchas dudas y podemos ir y venir y devolvernos y primero decidir que vamos con una idea y luego darnos cuenta que tal vez esa no es la mejor solución y generar otra idea, ¿verdad? Y al inicio tal vez se vuelve como que no sabemos muy bien por dónde vamos a irnos y después de llevar el proceso adelante, en un punto ya elegimos una idea y ya seguimos con lo demás de una manera un poquito más lineal. Pero, por ejemplo, con los estudiantes del curso de desarrollo de productos siempre nos pasa que al inicio cuando están en esa etapa de investigación de las necesidades del consumidor, siempre nos dicen, tengo muchas dudas, o sea, aquí como que no me están diciendo exactamente qué es, entonces hay que explorar muchas opciones diferentes y de pronto digamos como que surge la luz y ya seguimos
adelante con una idea que ya va bastante robusta porque ha tenido una investigación por detrás muy que la respalda, ¿verdad? Si quieres pasar al siguiente. Muy bien. Voy a continuar. Me, me, me avisan cualquier cosa si no me escuchan. Voy a continuarles entonces retomando un poquito de este proceso que les mencionó Marcia. Vamos a ir abordando entonces ahora el proceso a través de una historia. Eh, vale la pena mencionar que esta historia, pues nos basamos justamente en un proyecto desarrollado por los estudiantes en el curso de desarrollo de productos que nos dieron su autorización para basarnos en el proyecto que ellos desarrollaron. Hicimos la adaptación de la charla. Fue una aplicación muy interesante la que ellas desarrollaron, entonces por eso quisimos pues retomar el ejemplo en la charla. Entonces, ¿cómo inicia la historia? Vamos a hablar de la compañía que se llama MadMinds. Esta compañía está comprometida con el medio ambiente y lo que quiere es desarrollar un producto sostenible, pues para atender este creciente mercado de consumidores que están muy preocupados por el planeta. Entonces aquí tenemos a Juan, que es un especialista en desarrollo de productos y tiene que realizar esta propuesta para presentarla y que la evalúe la dirección de mercadeo de la compañía. Es como si todos pues estuviéramos aquí en el Departamento de Investigación y Desarrollo y tenemos ese reto. Entonces, como les explicaba Marcia, vamos a iniciar justamente en este inicio que se conoce como el inicio confuso o lo encontramos en la literatura como fuzzy front end. Que justamente como también les comentaba Marcia, pues todavía no tenemos muy claro el panorama. En esta etapa lo que vamos a tratar es de absorber toda la información del entorno y del mercado potencial, lo cual nos va a dar la base para generar las ideas. Aquí es muy importante que tomen en cuenta que realmente el consumidor no nos indica directamente qué necesita, sino que debemos determinarlo justamente lo que hace Confuso, porque tenemos muchísima información, cómo vive el consumidor, qué compra, y realmente no nos está diciendo necesito esto, porque a veces ni el mismo consumidor lo sabe. Esta etapa, bueno, cuando vamos avanzando, ahí ya vamos a empezar a generar ideas y luego ir valorando las que pueden ser más factibles, más rentables o más deseables. Un aspecto importante es que en esta gran etapa, la inversión de recursos no es tan alta como en las etapas posteriores. Ya en la etapa, digamos que ya estamos haciendo la producción del prototipo, haciendo pruebas en planta, ¿verdad? Que ya tenemos que adquirir materias primas o incluso tal vez adquirir un equipo. Entonces, eso es muy importante que en esta etapa se trabaje bastante, se obtenga bastante información, porque es en la etapa, como les comentaba Marcia, en la que podemos devolvernos entre, digamos, entre estas subetapas. Por ejemplo, empezamos con la generación de ideas, pero a lo mejor cuando estamos generando ideas decimos, no, pero es que me falta más información. Pues perdón, me devuelvo a buscar más información en el mercado. O sea, podemos iterar un poco más fácilmente sin haber invertido en una gran cantidad de recursos. Por eso es que damos tanto énfasis en que nos dediquemos bastante a recopilar información al inicio para poder establecer claramente pues el concepto de nuestro producto. Ok, entonces empezamos con la recolección de insights. ¿Qué entendemos por insights? Podríamos decir que son como revelaciones, esas necesidades expresadas y no expresadas por los clientes. Tratar un poco de dar visibilidad y claridad a esa información, digamos, que nos parece oculta. En este caso tenemos mucha interacción con nuestros potenciales
consumidores para detectar las necesidades, identificar patrones a partir de la información recopilada. Entonces, ¿cómo hacemos esta recolección de información? Pues podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar la observación, podemos hacer una investigación de la oferta de mercado, eso implica ir a supermercados o incluso investigación en línea, entre otros. Vamos a ver entonces con nuestro ejemplo, vamos a volver a Juan. ¿Qué hizo Juan? Bueno, Juan inicialmente hizo una investigación y observación. Entonces, en esa investigación y observación se fue a supermercados, hizo su investigación en línea, pues identificó diferentes productos en supermercados similares a los que le está buscando, que son nacionales, o, sostenibles, también importados. Se dio cuenta de emprendimientos o empresas con ese objetivo sostenible también. Utilizó pues como estos mapas visuales para poder recopilar la información. También identificó a través de la investigación en línea otros productos sostenibles en otros países. Y posteriormente trató de un poco aterrizar un poquito más esta información a través de una herramienta que se conoce como diario virtual. Entonces él ya tenía como mapa general a partir de la investigación y observación, pero eso no fue suficiente. Ese es un punto importante que se me fue mencionarles al inicio. Es importante también combinar diferentes técnicas en esta etapa, no solo enfocarnos en la entrevista, sino utilizar diferentes técnicas que nos permitan pues recopilar la mayor cantidad de información posible. Entonces, en esta herramienta de diario virtual hay dos elementos. Primero, Juan estableció que quería aprender. Entonces, quería aprender ya a ahondar un poquito más sobre el estilo de vida de su consumidor, qué productos consume, las comidas que realiza al día, que si busca con productos sostenibles, qué mejoras les gustaría al respecto, por ejemplo. Y también identificó qué sabía ya al respecto. Y ya Juan, con la investigación y la observación que había hecho, pues ya sabía que se trataba, que su mercado meta se trataba de personas con un poder adquisitivo entre medio o alto y con educación universitaria. Entonces ya él sabía a qué segmento dirigirse. Entonces lo que hizo fue solicitar a personas dentro de su mercado meta que documentaran su vida durante 2 días. En un diario virtual. Ahora les muestro un ejemplo. Y posteriormente, después de esos días, él analizó la información, comparó la rutina, las dietas, estudió cuáles son los alimentos que consumen, dónde se quejaban que tal vez les hacía falta algo, digamos, lo que se conoce como sus dolencias. Este es el ejemplo del diario virtual, ¿verdad? Es una tablita muy sencilla donde las personas iban documentando. Y un poco como las emociones también del consumidor. Y después del análisis, de hacer toda pues la comparación de los diarios virtuales, pues Juan enlistó qué es lo que había aprendido de sus eh, para poder desarrollar el concepto de su producto. Entonces ve que son consumidores que se ejercitan diariamente, que se preocupan por su salud física, tienen un alto consumo de vegetales, una vida muy ocupada, pero realmente están preocupados por consumir productos amigables con el ambiente y a pagar más por productos orgánicos. Entonces ya él ven que tiene elementos claros que realmente si le hubiera preguntado al consumidor, eh, pues qué producto sostenible le gustaría, cómo le gustaría un producto sostenible, esta información el consumidor no se la habría dado directamente. Entonces esto Juan lo identificó a través de esta investigación. Les vamos a mostrar otras herramientas para recolección de insights. No, pues no vamos a ahondar en ellas porque si no sería como una clase para cada herramienta. Pero sí que nos parece importante que las tengan, o sea, que las puedan identificar por si quieren ahondar un poquito más en ellas en la literatura o
haciendo una investigación en línea pueden encontrar muchísima información de cómo aplicarlas. Una de ellas que nos resulta particularmente útil y que la hemos utilizado mucho es el mapa de empatía, porque precisamente permite como tener ese mapa general del consumidor. Otro es el Customer Journey o el mapa de la experiencia del consumidor que define como diferentes actividades que desarrolla un consumidor en relación a un producto o un servicio. El Cover Story, que es justamente como una portada de revista, por ejemplo, donde se destacan los elementos más importantes en relación a un producto, a un concepto. Esos son entonces algunos de los ejemplos de herramientas. Nuevamente destacar la importancia de esta etapa de identificar pues las necesidades del consumidor, entender nuestro mercado meta. Justo hoy en la mañana leía un artículo de una empresa, bueno, que hemos con esta pandemia, también como Marcela mencionaba, cómo ha ido cambiando todo. Eh, Cómo esta empresa, pues en lugar de en esta época de crisis, pues ver reducciones en su producción, más bien aumentó. Y uno de los elementos clave que mencionaba la dueña de la empresa es justamente que se acercó a su consumidor e identificó sus nuevas necesidades ante estas condiciones de pandemia. Entonces, vean lo clave y lo importante, pues para mantener la producción o el desarrollo de productos para atender las necesidades de los consumidores, pues el tener ese acercamiento constante. Seguidamente, una vez que tenemos identificado pues, las necesidades de nuestro consumidor, pues ya podemos generar ideas y gestionar esas ideas, seleccionarlas. En primer lugar, tenemos la generación de ideas. En esta etapa, lo que queremos es generar una gran cantidad de ideas, diversas opciones. En este punto no queremos aferrarnos a una sola ni limitar las otras que puedan surgir. Entonces aquí vamos a tener herramientas o técnicas que van a generar ese pensamiento expansivo, digamos, generar una gran cantidad de ideas. Después de la generación, ya ahora sí vamos a hacer una selección considerando diferentes criterios. Aquí resaltar el no aferrarse a una idea, ¿verdad? Porque al inicio, bueno, nosotros como ingeniero de alimentos al inicio, siempre como que ya queremos ir a desarrollar el producto, ¿verdad? A entrar al laboratorio y ya tenemos como una idea preconcebida y queremos tenerla ahí, pero no olvidar, como les decía, que estamos desarrollando para un mercado de meta y tenemos que tomar en cuenta pues esas necesidades que identificamos al inicio para la generación de esa idea. Pues podemos incluir pues esa idea preconcebida en la generación de ideas, pero no aferrarnos a ella. ¿Qué hizo Juan entonces para generar ideas? Existen múltiples, aquí es donde hay más herramientas para la generación de ideas, encontramos múltiples de ellas. Juan utilizó la herramienta 635, que es una herramienta rápida que requiere pocos recursos y permite generar una gran cantidad de ideas en poco tiempo. Lo que es muy importante es establecer un punto de partida. En este caso, pues ya la empresa, ser una empresa con ese enfoque de sostenible, que sea un producto amigable con el ambiente, pues justamente ya lo tenía claramente definido. Lo que quería es un producto alimenticio sostenible que sea nutritivo para las personas, tomando en cuenta la investigación ya realizada sobre su mercado meta. Entonces Juan trabajó con 6 personas que lo que hacían es escribir 3 ideas en una hoja, de ahí viene el nombre, en 5 minutos. Cuando pasaban esos 5 minutos, Juan pasaba la hoja a la siguiente persona que estaba al lado para que otra vez generaran esas 3 ideas y así lo repitió hasta finalizar la hoja. Generó 108 ideas. Este es un ejemplo pues, de una de las plantillas que se utiliza. En la parte superior se establece pues, el problema o el punto de partida y ven que aquí cada participante va generando sus ideas. Pueden utilizarse varias plantillas. Otras herramientas que podemos utilizar para la generación de ideas, como les decía, son numerosas. Tenemos
el Scamper, que justamente su nombre viene por las diferentes etapas que lo componen. Tenemos el análisis morfológico, que lo que hace es descomponer elementos y luego unir para generar diferentes ideas. El random stimulus, que esto es como el que más nos saca como de nuestra zona de confort y nos hace generar como las ideas más locas, digo yo, porque partimos de una imagen o una palabra aleatoria. Aquí nos puede salir un conejo, un libro o cualquier palabra, ¿verdad? A la que cual tenemos que establecer una conexión de nuestro punto de partida y empezar a generar ideas tangibles a partir de esa conexión. Ok, ya tenemos una gran cantidad de ideas. Entonces, tenemos que seleccionarlas. No podemos trabajar, no podemos llevar las 108 ideas al laboratorio, ¿verdad? Tenemos que hacer un filtro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues enlistamos todas las ideas, identificamos nuestras ideas preferidas y las que están acorde con el alcance del proyecto. Definimos una serie de criterios. Ya vamos a ver qué es lo que hizo Juan para definir esos criterios. Y así, entonces, seleccionamos estas ideas que coinciden con estos criterios y hacemos una nueva lista. Si vemos que aún tenemos demasiadas ideas, de acuerdo a nuestra experiencia, son más de 10. Entonces hacemos otra ronda de selección y así sucesivamente hasta lograr una cantidad de ideas manejables para pasar a las siguientes técnicas de selección que ya son más específicas. Entonces, ¿qué hizo Juan con esas 108 ideas? Pues estableció una serie de criterios. Tenían que utilizar materias primas nacionales, estar alineadas con la esencia de la empresa, considerar el costo y la tecnología disponible, que eso es muy importante, digamos, es un criterio muy importante que como ingenieros de alimentos aportamos. Y a partir de estos criterios, pues de las 108 ideas, seleccionó estas 5. Todavía 5 ideas, son muchísimas. Bueno, depende también de los recursos de la compañía. Tal vez una compañía más grande puede llegar a probar esas ideas todas en laboratorio o pruebas en planta, pero lo ideal es ir reduciendo a la idea a la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué utilizó Juan para seleccionar la idea con la que iba a trabajar? Utilizó un FODA, eh, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. E hizo este análisis para cada una de esas 5 ideas, para finalmente llegar a la idea con la que iba a trabajar, que es la premezcla para pancakes a base de harina de grillo, harina de arroz, salvado, garbanzo y banano. Esta es la idea que seleccionó Juan con con la que iba a trabajar, que lo cual fue posible a través de este análisis FODA. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? No nos podemos limitar solo a esta, existen también otras herramientas para seleccionar ideas. Muchas de estas herramientas son matrices que nos resulta especialmente útil, que estamos más acostumbrados a manejar números en donde tenemos esos criterios y damos pues valores y nos permite seleccionar mucho más fácilmente la idea. Una es la matriz de Pugh, eh, que utiliza como una referencia base, como un producto base, y hace una comparación de las ideas respecto a ese producto base y les da un valor. Otra es la matriz de nuevo, útil y factible, que justamente valora las ideas con respecto a estos tres criterios. Se les va dando un valor y después se hace el total y pues selecciona la idea con los mayores valores. Y otra pues técnica o herramienta útil para hacer esta selección es la matriz de deseabilidad y factibilidad, donde vamos graficando las ideas con respecto a estos dos criterios. El tamaño de los círculos va a reflejar también, considera el tamaño del mercado meta.
Entonces también eso es un elemento importante porque tal vez podemos tener, por ejemplo, una idea de producto exclusiva que sea vegana, entonces tal vez nuestro mercado meta es un poquito más reducido, tal vez un poquito más grande. Entonces eso también lo considera en esta matriz. Es otra forma de aplicarlo. Algo que les quiero mencionar que nos preguntan mucho, bueno, pero entonces, ¿qué herramienta utilizo? Pues eso va a depender de los recursos, del tiempo que disponemos, del personal que disponemos, eh, de los recursos económicos. Entonces, eso es lo que se considera al momento de seleccionar las herramientas. Ujú. Y Anita, otra cosa como en paréntesis, ahora con la virtualidad hemos visto que todas estas herramientas, aunque están pensadas para hacerlas de manera presencial, se pueden aplicar sin problema, la mayoría de ellas de manera virtual también. Entonces, esta es una opción que siempre podemos considerar. Ujú, correcto. Ujú. Ok, vamos con la etapa 3. Esta etapa permite concretar con más detalle entonces la idea que ya seleccionamos. Vamos a hacer tres cosas. Identificamos las características más relevantes para los consumidores. Luego las vamos a priorizar. Y por último, identificamos los criterios técnicos que permiten elaborar los prototipos. Anita, puedes pasar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, se les presenta a los consumidores un grupo de 1 a 10 consumidores la idea, que es esta que vemos en un cuadrito. Y les hacemos las preguntas que se tiene que empezar a hacer, qué se tiene que parar de hacer y qué se tiene que continuar haciendo. Entonces, siendo la idea la premezcla para pancakes a base de harina de grillo, harina de arroz, salvado o garbanzo y banano, los consumidores empiezan a hablar de lo que les gustaría que se continúe haciendo en los panqueques, por ejemplo, que se continúen ofreciendo opciones light, que se detenga de hacer, por ejemplo, utilizar empaques plásticos, o que se tiene que continuar haciendo, por ejemplo, deben continuar haciendo opciones libres de gluten o incluyendo instrucciones claras de preparación en los empaques. De esta manera, una vez que llevamos a cabo esta herramienta, hacemos un resumen de las características que los consumidores más mencionan, podemos obtener una idea de producto muchísimo más detallada, que en este caso es la que pueden ver en la pantalla. Entonces, gracias a esta herramienta podemos establecer que las personas quieren variedad de sabores como banano, chocolate y vainilla, quieren que sean reducidas en sodio, en azúcar y grasa, con distintos tamaños de presentación y utilizando una mezcla de harinas que tengan garbanzo, grillo, arroz y con poco impacto en el ambiente. Entonces, gracias a las herramientas que utilizamos en esta etapa inicial de desarrollo de conceptos, que es la de identificar características más relevantes, es que logramos hacer ese detalle tan amplio de nuestra idea. Pero a continuación, lo que nosotros, bueno, no, perdón, otras herramientas que se pueden utilizar en este mismo objetivo podrían ser la de Design the Box, que consiste en que los miembros del equipo de diseño tienen que imaginar una caja o un empaque para un nuevo producto y ellos en ese empaque que idealmente ellos hacen en grupo, ¿verdad? En una sesión de trabajo, ellos van a escribir todo lo que a ellos les gustaría que traiga la caja y ahí uno como investigador se da cuenta de muchísimas cosas que a ellos les parece importante y muchas cosas que por el contrario no les parece
en lo más mínimo importante en el producto que nosotros estamos desarrollando. Y otra opción es el laddering o la cadena de medios afines, que en esta lo que vamos a hacer son entrevistas a diversas personas en donde les empezamos a preguntar qué características les gustaría en el producto y hacemos muchas preguntas de por qué eso, por qué eso, por qué eso, por qué para vos es importante esto y por qué, hasta que llegamos como a al fin último, ¿verdad? Entonces al inicio nos van a hablar de características mucho más, tal vez de producto, como que tenga muchas semillas, por ejemplo, pero al último vamos a llegar a que la razón por la que ellos quieren que tenga muchas semillas es porque las semillas generan saciedad y ellos quieren con el producto sentirse saciados por un gran tiempo. O porque las semillas tienen propiedades nutricionales y ellos quieren sentirse saludables, ¿verdad? Entonces, esto como que nos permite encontrar el porqué detrás de cada cosa que los consumidores quieren. A continuación, vamos a pasar a las características que ya tenemos enlistadas, vamos a priorizarlas. ¿Por qué? Para nosotros como desarrolladores es imposible desarrollar un producto que cumpla con absolutamente todos los requerimientos de los consumidores, ¿verdad? Bueno, sería el escenario ideal, pero muchas veces tenemos que escoger, a veces porque sencillamente técnicamente no es factible y a veces porque saldría demasiado caro. Entonces, necesitamos priorizar estas características. Para eso hay otra vez una gran diversidad de herramientas como las que tienen en el cuadrito, pero en este caso Juan escogió utilizar la que se llama Forced Ranking, porque es una herramienta muy rápida y porque puede trabajar con un grupo pequeño de consumidores. Entonces, digamos que se ajustaba muy bien a lo que él necesitaba en ese momento. Entonces, aquí en pantalla vemos en qué consiste más o menos. Por ejemplo, en este caso Juan le solicita a 7 consumidores de su mercado meta que llenen de forma individual un documento de Excel, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Entonces a cada uno se le da su propio documento para que tampoco vean las calificaciones de los demás. Se les dan todas las características enlistadas y ellos tienen que poner del 1 bueno, en este caso al 13 porque eran 13 características, pero básicamente tienen que ordenarlas de acuerdo a lo que es más importante para ellos hasta lo que es menos importante para ellos. Y luego el investigador toma todas las respuestas y hace un promedio. Entonces, con ese promedio obtenemos muy fácilmente una priorización que me permite, en este caso, por ejemplo, determinar que para los panqueques yo tengo definitivamente que enfocarme en generar una textura esponjosa en el producto final, que sean de fácil y rápida preparación y de precio bajo y altos en proteína. Entonces, tal vez esas 4 características son en las que yo voy a enfocar mis esfuerzos una vez que yo vaya a hacer mis pruebas en el laboratorio. Por ejemplo, también esto me permite saber que el hecho de utilizar materias primas cárnicas o lácteas realmente, aunque en algún punto se ha mencionado como algo que a algunos consumidores les gustaría, ya cuando vemos aquí no es necesariamente lo más importante, entonces tal vez esa característica la vamos a dejar un poco de lado, ¿verdad? O no nos va a preocupar tanto. A continuación, vamos a definir los parámetros de diseño. Entonces, con esto yo ya, una vez que tengo las características más relevantes para los consumidores, puedo traducirlo a qué características técnicas yo tengo que ver en mi proceso. Y además, cómo garantizo la inocuidad y la calidad deseada o cómo logro el costo deseado. En este caso, aquí hay un poco menos de herramientas, la verdad, pero igual hay bastantes herramientas que pueden ser útiles para alimentos. Y en este caso, Juan decide trabajar con el diagrama de Ishikawa o el diagrama de espina de pescado que yo creo que muchos de ustedes han utilizado porque es útil para una gran variedad de cosas, no solo para esto. ¿Ok? En este caso,
Él trabaja con un equipo interdisciplinario y eso es muy importante porque necesitamos obtener la visión de muchísimas personas. Y lo otro es que se hace un diagrama para cada característica importante para los consumidores meta. Es decir, no hago un solo diagrama para todo el producto, sino que cada característica la tengo que desglosar. Por ejemplo, en este caso ustedes ven la característica, aquí pusimos la que era más relevante para los consumidores, que es la textura esponjosa en el producto final. Entonces, el diagrama de Ishikawa, yo tomo los diferentes parámetros de diseño que me pueden afectar a esa característica, en este caso materias primas, condiciones de proceso, condiciones ambientales, empaque, equipo y personal, y las empiezo a desglosar mediante un análisis técnico. Y en este caso, vemos como ejemplo que en materias primas, para yo poder obtener esa textura esponjosa, posiblemente voy a tener que utilizar aditivos como la goma Santán. Tengo que cuidar en condiciones de proceso, un índice de mezclado mayor o igual a 0.90 en el equipo que tengo. En las condiciones ambientales tengo que cuidar una humedad relativa de 60 o 70% para el almacenamiento, para que no haya aglomeración, eh, etcétera, ¿verdad? Ahí en adelante se va desarrollando esta característica. Y lo mismo hacemos para todo el resto de características, para lograr una fácil y rápida preparación, un precio bajo y para lograr que sean productos altos en proteína. Entonces, con esto ya logramos en papel tener un detalle muy importante de cómo va a ser nuestro producto. ¿Qué gran ventaja tenemos? Que hasta el momento, si ustedes se ponen a pensar, aunque hemos tenido mucho trabajo y mucha investigación, no hemos incurrido todavía en grandes costos de pruebas en laboratorio ni costos de producción. Entonces, hasta este punto, todo lo que se ha hecho podemos corregirlo de manera muy sencilla cuando detectemos que hay algún o que puede haber algún inconveniente. Una vez que ya nosotros tenemos este nivel de definición y de detalle en cómo va a ser nuestro producto y cuáles son las condiciones de proceso, entonces ahí sí pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa 4 de formulación y costeo de prototipos. En esta nosotros vamos a considerar aspectos de legislación, vamos a considerar costos, estabilidad, inocuidad, trazabilidad, ¿verdad? Todo lo que sabemos nosotros como ingenieros de alimentos. Esta ya es la etapa de manos en la masa, o sea, la etapa en que nosotros vamos a ir al laboratorio o a la planta piloto o a la planta si no tenemos como un espacio para hacer pruebas más pequeñas. Y por supuesto que aquí es donde ya vamos a incurrir en el costo de recursos, que es un poquito más elevado. Algo importantísimo que tenemos que considerar en esta etapa es que el producto siempre tiene que cumplir con las expectativas de los consumidores y por eso es que hemos hecho tanta investigación de previo, ¿verdad? Para que al llegar a este punto tengamos súper claro cuáles son las expectativas que tienen los consumidores respecto a mi producto. También una cosa que siempre se recomienda en esta etapa es que siempre tengamos a nuestros consumidores cerca de nosotros y conforme vayamos obteniendo prototipos que consideremos una versión bastante buena del producto que queremos, debemos testearlo con los consumidores para obtener de ellos la opinión, ¿verdad? Y poder hacer las correcciones en este punto antes de continuar a una etapa posterior. Ya una vez que estamos contentos con el producto que desarrollamos, entonces vamos a pasar a comercializar el producto. Y en este caso, nosotros usualmente vamos a hacer un escalamiento primero, ¿verdad? Para poder pasar de una versión de pruebas en laboratorio a una versión ya de planta, en donde usualmente hay algunas diferencias importantes. Entonces tenemos que hacer las pruebas y hacer las correcciones para poder cumplir siempre con las especificaciones que queremos, qué sé yo, de calidad o de inocuidad, ¿verdad? Cierto pH, cierto nivel de humedad. Y una vez que ya en el escalamiento está todo correcto, vamos a pasar a comercializar el producto.
y a optimizar cuando ya obtengamos respuesta de nuestro mercado meta, cuando ya el mercado compró el producto, y siempre vamos a obtener alguna retroalimentación de la que tenemos que estar pendiente. Y ya esto entra en la etapa de mejora continua, en donde nuestro producto no es estático, sino que siempre tenemos que estarlo mejorando. Ya para esta etapa de comercialización del producto necesitamos una planificación, un presupuesto y muchísimo tiempo. Entonces, en esta etapa es crucial que ya el producto venga sumamente afinado y sumamente eh, aprobado por el consumidor. Y bueno, así es como obtenemos una propuesta de producto final que ya Juan es capaz de definir claramente, ¿verdad? Considerando los deseos y necesidades de su público meta y las características que tiene la empresa y el entorno en el cual se desarrolla la empresa. Y con esto esperamos que les haya quedado bastante claro cómo es un proceso de innovación de alimentos, y además por qué es importante que nosotros llevemos nuestros desarrollos bajo un proceso ordenado y esquematizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ustedes, profes. No sé si antes alguien tiene alguna pregunta que la pueda hacer abriendo el micrófono o por el chat. Pues al parecer todo quedó como muy claro, no hay dudas. Pero antes de que se vayan, queríamos pedirles un chancecito para que pasen una encuesta que los profesores me habían pedido para evaluar la charla. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Voy a pasarles un link, si me regalan un segundito para compartirles el link por el chat. De igual manera, si después tienen alguna duda, nos pueden mandar un correo y nosotros con mucho gusto lo respondemos. Sí, el proceso es bastante amplio, ¿verdad? Como para abordarlo en una charla, por eso quisimos hacerlo a través de un ejemplo y no ir mencionando solamente cómo explicar herramienta por herramienta, sino que lo hubieran aplicado en un ejemplo. Ok, ya voy a ponerlo por el chat. Listo, ya les compartí el link por el chat. Les agradecemos mucho pues la realimentación por este medio para pues continuar mejorando también, continuar con nuestro proceso de mejora, tanto en las charlas pues como en la logística. Y agradecerles nuevamente la atención, pues a nosotros nos encanta tener la oportunidad de compartir con ustedes, especialmente este tema que nos apasiona muchísimo y que, bueno, nunca se termina, como les comentaba, bueno, ahora con las condiciones cambiantes en el ambiente, ¿verdad? En nuestra sociedad, pues hay que estarse actualizando constantemente y resulta muy interesante cómo pues en los procesos, en lo que es en la industria de alimentos, pues también estos cambios drásticos como la pandemia nos obliga a reinventarnos constantemente y justamente el contar con este tipo de herramientas resulta particularmente útil. Creo que por ahí está preguntando una persona dónde se podría acceder nuevamente la charla. Sí, la charla la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la socia. Apenas termine la charla, yo comienzo a subirla y apenas esté disponible, les estaremos avisando por las redes sociales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y